Me ha mostrado el Señor que a veces uno puede pensar que todo se le resbala a uno, que todo no le importa a uno tal vez, o que es, digamos, suficiente, valiente, fuerte, o llámale como tú quieras. Pero hay momentos en que Dios trae quebrantamiento al corazón y a la mente de los hombres. Y dice, Señor, esto es demasiado para mí, demasiado para mis fuerzas, que vengo y me humillo delante de tu presencia, porque necesito la respuesta a mi problema, a mi vida, a mi situación. Y Dios, que nos ama tanto, que no, un padre no como el que tuvimos en la tierra, o el que no tuvimos, nos ama tanto que nos da la respuesta y nos consuela. Y nos ayuda, y nos hace ver que dependemos de Él todo el tiempo de nuestra vida. Así que vamos a orar. Padre mío, tú eres mi Dios y mi Señor. También mi Padre, el que me ama, el que me cuida, el que me guarda y el que me bendice. Así como el de mis hermanos. Gracias, Señor, porque pueden venir delante de tu presencia hasta tu trono celestial. Y tú les darás, Señor, el oportuno socorro para sus vidas. Aunque tú conoces nuestros pensamientos, no hay nada oculto delante de ti. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestras necesidades, Señor. Conoces nuestras dudas, conoces nuestra vergüenza, conoces nuestros pecados, conoces nuestras aflicciones, conoces todo de nosotros. No hay nada oculto delante de tu presencia. Cuando pensamos que nadie nos ve, cuando pensamos que nadie nos escucha, cuando pensamos que en nuestros pensamientos nadie puede ver, tú estás presente. Padre, perdona nuestra iniquidad y nuestra maldad. Perdona todos nuestros pecados, toda nuestra insensibilidad y todas nuestras ganas de buscarte con todo nuestro ser, Señor. Perdónanos por no leer tu palabra. Perdónanos por no tener un tiempo de oración. Porque cada vez no sabemos cómo hacerlo. Pero aquí están las respuestas. Aquí está cómo hacer, cómo orar, cómo buscarte, Señor. ¿Cómo podemos amar a un Dios que no vemos? A través de tu palabra. Nos hace ver quién eres tú, Señor, el Dios eterno, el Dios justo, el que dará el pago. Señor, tu ira es justa y es santa. Porque nos advierte a través de nuestra vida cómo debemos comportarnos y cómo debemos vivir. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas con tu palabra, que es la única que transforma y cambia la mente de cada uno de tus hijos, Dios. Ayúdanos, no nos abandones, Señor, por tu de misericordia, y dirígenos con nuestra voluntad. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre es un privilegio, ¿verdad? Compartir la palabra, hablarla, enseñarla. Y me pregunto, ¿quiénes somos nosotros? Pues la verdad que nada, somos algo insignificante. A veces creemos que hay cosas grandes, en verdad sí hay cosas grandes, ¿verdad? Pero comparados con el universo, ¿qué somos? ¿Qué es la Tierra comparada con los planetas del sistema solar? Unos más pequeños, pero algunos más grandes. ¿Qué es comparada con el Sol? Algo muy pequeño. ¿Qué será entonces el hombre comparado con todo el universo? ¿Te puedes pensar en eso? Mucha gente pregunta la creación del universo. Está escrito en la Biblia, está escrito en Génesis. Los científicos buscan la explicación y de la nada se hizo. Sí, de la nada se hizo. Pero ¿por qué? ¿Porque sí? No, porque hubo una razón. Porque de la boca de Dios Todopoderoso, lo que estaba desordenado, donde no había nada, de la nada se hizo. ¿Por qué? Por el poder de sus palabras. Así de poderosa es la palabra de Dios. Por eso que la necesitamos todos los días de nuestra vida. Es la única en la que podemos basar nuestras opiniones y nuestra forma de conducta. Es la única que puede transformar al más duro de corazón, al más duro de mente. ¿Verdad? Su palabra es eficaz, desde la creación del mundo hasta que Dios quiera, ¿verdad? Su palabra permanece eternamente. Hoy, ¿verdad? Como tema tengo la justicia de Dios. No, perdón, ese es el anterior. Por tema, por decir así, que le puse pues esta lectura, ¿verdad? Dice, los talentos del reino de los cielos, ¿verdad? Los talentos del reino de los cielos. Usted, ¿verdad? Usted ve la televisión y alguna vez ha escuchado o visto, ¿verdad? Programas de televisión que muchos a lo mejor los fines de semana pasan, ¿verdad? He escuchado, no puedo decir que no he escuchado, y incluso he visto algunas partes. Por ejemplo, hay un programa muy sonado que dice América tiene talento, ¿verdad?
¿verdad? Entonces ahí pasa mucha gente a pues, exponer su talento de cantar, de alguna acrobacia, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahora yo le puse ahí los talentos del reino de los cielos, ¿no? ¿Verdad? Muchos tienen talento, todos tenemos talento, ¿sabía usted? Usted dice, no, pues es que yo le voy a pensar, ¿usted qué talento tengo? Lo voy a buscar. Y digo, pues, a ver, será esto, será lo otro. Y a veces podemos animar y decir, no, pues yo no tengo ningún talento. No es cierto. Si tenemos, aunque sea uno, lo tenemos. ¿Y ese talento para qué es? ¿Para ser ricos y millonarios? No. Ese talento es para ponerlo para el servicio del reino de Dios. Nunca te consideres menor que nadie por lo que tienes, por lo que no tienes. Si eres hijo de Dios, tienes lo mejor, ¿verdad? Porque hay hijos de Dios en todas partes del mundo y tienen necesidad, la verdad, a veces de un hogar, pero sin embargo tienen lo más preciado, el amor de Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios. ¿Será suficiente? ¿La cambiarás por millones de dólares? No me contestes porque a lo mejor algunos sí. ¿Verdad? Los talentos, ¿verdad? Los talentos, no voy a hablar de los talentos de que a veces te enseñaban los talentos, no hay que quedar un talento, no. Voy a hablar de esos talentos de dinero, voy a hablar de los talentos que Dios nos da y deposita, que es como si fuera una inversión, como un dinero que nos pone Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero vamos a dar una definición. ¿Qué es un talento? Un talento es la capacidad natural que tiene una persona para realizar una determinada actividad o tarea. Por ejemplo, cantar, dibujar o tocar el piano. Todas las personas tienen uno o más talentos, que son habilidades que les permiten destacarse por sobre los demás en una disciplina o actividad. Los talentos que poseen los creyentes deben ser sometidos y consagrados al Señor y deben ser usados para su honor y gloria. Ejemplo, un organista, una persona que toca el teclado, o ya sea el baterista, o ya sea el que sirve, ¿verdad?, en el grupo de alabanza, dice, su honor y gloria. Un ejemplo es un organista que tiene la habilidad tocando en el órgano, pero dice, ¿para quién? Como para el Señor. Todo lo que hagamos tenemos que ser como ¿para qué? Como para el Señor. Los dones son diferentes. Los dones son dados por Dios para hacer fructificar la vida de Dios como se expresa en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El don es algo que es dado por Dios, ¿verdad? Nosotros todos surgimos con un talento o dos o más. ¿Verdad? Todos, no digas, no, si yo no tengo ningún talento, todos tenemos un talento, al menos. ¿Verdad? Y los dones son dados específicamente por Dios, ¿para qué? Para que se potencialice, se maximice, se fructifique los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ahora vamos a ir rápidamente a la Biblia, a Mateo 3, del 1 al 12. Mateo 3, del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Voy a tener un poco de luz. Ok, entonces ahí, ¿ya lo tienen? Vamos a leer. Dice, usted ya lo ha escuchado, lo ha leído, pero vamos a leer. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. ¿Qué venía haciendo? Predicando, hablando, enseñando, ¿verdad? Y diciendo, ¿cuál era su predicación? Su predicación era sencilla, decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les decía? Que la forma de la que estaban viviendo no era la adecuada. Porque tenían que arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Un hombre que para muchos a lo mejor consideraban loco, ¿verdad? Porque andaba por los ríos, por los desiertos, ¿verdad? Predicando que a sí mismo no. Decía que tenía que arrepentirse porque el reino de Dios estaba cerca. ¿Qué vestía? ¿Ropa de marca? No vestía ropa de marca. Vestía ropa de, aquí lo especifica. ¿Qué comía? ¿Cuál era su comida? Unos insectos, ¿verdad? Y miel silvestre. Ya a veces nos quejamos de muchas cosas. Ay, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro. No. Con lo que tienes es suficiente. Dios nos ha dado la vida. ¿La vida es para qué? Para servirle.
Luego dice, en el 4, dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando, ¿qué dice? ¿Qué hacían? Confesar sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, ¿cómo les decía? Generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Los saduceos, ¿qué eran? Saduceos y quién? Y fariseos. Eran personas que tenían cierta educación, cierto entendimiento, cierto conocimiento de las escrituras y escuchaban el mensaje. El mensaje de la predicación de Juan era para todo el mundo, era para todo el que quería oír y entendía que no por sus obras podía ser salvo y que lo que estaban haciendo estaba en contra de lo que Dios decía. Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha que dice, está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado, como dice, y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista conocía bien el mensaje que Dios le había dado. Tenía que ir y predicar el Evangelio, ir y predicar el arrepentimiento, ir y predicar que había un Dios todopoderoso, justo y fiel. Y que si no se arrepentía, pues también dice, un día dice, su aventador está en su mano, y se separará la paja y la guardará en su granero. Y si los demás que no sirven, la paja dice, ¿a dónde va? Al fuego. Dice, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si hemos venido a los pies de Cristo para pedirle perdón y estamos arrepentidos, entonces ahora ¿qué nos toca hacer? Accionar, dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes qué? Señor, sigo siendo pecador porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Y todos los días nos levantamos y batallamos con ello. Sea cual sea, puede ser una mentira, puede ser pensamientos, puede ser algo que te guste y lo tomas, ¿verdad? Que se llama robar, ¿verdad? Cosas que pueden pasar, ¿verdad? Que creemos que no lo hacemos. Sin embargo, todos pecamos de una o de otra manera, ¿verdad? Pero dice, si tú lo practicas, una cosa es practicarlo y otra cosa es que caigas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practicar los dignos de arrepentimiento. Y si sabes que, mira, Señor, yo en ese tiempo practicaba eso, ahora yo practico mejor tu justicia, ahora practico mejor tu verdad, ahora practico el arrepentimiento que tú me has dado. Y ¿sabes qué? Quiero ser obediente a Dios todopoderoso, a Dios que me ama, y que sé que tiene recompensa para mí al final de los tiempos. Quiero estar en tu granero, no quiero ser paja desechada. Luego dice, vamos a Mateo 18. Mateo 18, capítulo 18, versículo 23, capítulo 18, Mateo, podríamos leer el mismo libro, y estamos en el capítulo 18, del versículo 23 al 35. Dice, porque el rey, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y ¿cómo es el reino de los cielos? Dice, así Jesús lo narraba a través de esta parábola. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía, ¿qué dice? 10,000 talentos. No sé exactamente la cantidad, pero si lo decíamos ahorita en enero, pero era mucho dinero. O sea, le debía una gran cantidad de dinero, ¿verdad? 10,000 talentos, era muchísimo lo que le debía. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó, ¿qué dice? Y le perdonó la deuda. Así somos nosotros. Dios nos ha puesto en esta tierra y le debemos más de 10,000 talentos. Más de 10,000, porque hemos una y otra vez transgredido la ley. Hemos pecado, somos dignos de muerte. Tenemos que estar en el calabozo para pagar hasta el último plenario, hasta el último talento. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? Venimos delante de sus pies y le rogamos, Señor, perdóname. Y le suplicamos, perdóname. Y el Señor dice, nos perdona. Dice, pero aquel era aquel siervo, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hizo este siervo? Pero salió aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía, ¿cuánto debía? 100 denarios, una cantidad mucho menor. Dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, ¿verdad? Entonces su consiervo, acostándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cuál dijo? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dios nos ha perdonado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros los pecados, los que cualquiera que hayamos cometido. Y nos sigue perdonando una y otra vez. Pero vemos una persona, ¿verdad?, que nos debe algo, nos hace una ofrenda, y nosotros nos enojamos, nos encendemos en furia, en ira y en justicia, tomamos la justicia por nuestras propias manos. Decimos, no, mi pecado me perdonó, pero yo no le perdono tu pecado a este. Este es más pecador que yo. Hay que castigarlo. Tenemos que practicar la misericordia, el amor de Dios y perdonar también. Así como también reconocer en otro tiempo éramos como ese consiervo tal vez. Dice, entonces su señor, dice, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros, ¿cómo dice? ¿Quién lo hará? El Dios Todopoderoso. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué palabra tan interesante y justa. Una vez más el Señor nos voy a decir, recordemos, ¿verdad? Cuando alguien nos hace una ofrenda, es difícil a veces controlar el carácter. Es muy difícil. En el trabajo, por la calle, ¿verdad? Pero recuerda que de dónde veníamos, de dónde Dios nos ha sacado. Probablemente esa persona éramos uno de nosotros, que actuamos bajo nuestros sentimientos, nuestro arrebatamiento, como éramos. Si pudiéramos recordar un poquito lo que éramos antes. Y la persona actúa ahora como tú hubieras actuado. Yo era más santo. Yo no actuaba así, no sé. Lo más seguro que sí, o cerca, ¿verdad? De todas maneras. ¿Verdad? Pero dice que tenemos que hacer nosotros recordar que Dios nos ha perdonado mucho, que nos ha perdonado toda la deuda y nos sigue perdonando. Y que ahora nuestro carácter debe ser diferente, nuestra forma de pensar y de hacer y de reflejar debe ser diferente. Y debemos echar mano de la misericordia y decir, este me ofendió, me dijo una mala palabra, me está ofendiendo, me quiere sobajar. Es difícil, muy difícil, ¿verdad? Pero ¿sabes qué tenemos que actuar? Hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. A tener misericordia y perdonar. Perdonar la ofensa. Es mejor perdonar la ofensa que quedarte con el amargura y con el enojo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú no perdonas a alguien? Está en tu cabeza pensando una vez, y otra vez, y otra vez, y el enojo, y la furia, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo me cuento a muchas personas que me he encontrado que digo, hay que tener cuidado, porque esta persona es de esas personas negativas, de esas personas malas, malvadas. Hay que ser astuto también, hay que ser astuto y cuidarse de esas personas, ¿no? Es que veo que esa persona sí es una persona que no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene amor de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser astuto también, ¿verdad? Pero sí, mejor perdonar, porque así es esa persona. Hasta que no Dios le hable y le diga, ¿verdad?, que está equivocado.
y cambie su forma de pensar y de ver las cosas, entonces cuando va a poder entender, ¿verdad? Pero para eso también estamos nosotros, ¿verdad? Para poder decir, ¿sabes qué? Mira, hay un Dios todopoderoso que te ama y quiere que tú seas, que tu forma de pensar, de ser y de decir sea diferente. Bueno, luego continuamos en Mateo 21, 33 al 45. Mateo 21, del versículo 33 al 45. ¿Ok? Bueno, déjame buscar porque enfoco. Ok, bueno, ya está. Dice, ahora que vamos a leer esta parábola, ¿verdad? Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En pocas palabras, podemos verlo. Esto es como Dios nos puso en esta tierra, ¿verdad? Nos puso en esta tierra, nos dio todo lo que tú puedes ver, cosas maravillosas, los árboles, los animales, las flores, el aire que respiras, las nubes, el clima, todo. Esto habla de que Dios nos puso al hombre, ¿verdad? Su creación en la tierra, ¿verdad? Dice, nos puso a nosotros para que fuéramos sus siervos que gobernáramos. Por muchos hablan de la mayordomía en esto. Y se nos ha puesto como mayordomos, como señores, ¿verdad? Para sojuzgar la tierra. Dice, y después dice, se fue lejos, dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, Dios siempre nos puso en esta tierra ¿para qué? Para dar fruto. Hay un propósito en nuestra vida. Y ese propósito es llevar fruto. Fruto de Dios. Fruto que le agrade. Que cuando Jesús se fue, cuando vino a ver la higuera, ¿qué buscaba? Buscaba fruto. Así mismo nuestro Señor busca fruto en nuestra vida. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que les dividan sus frutos, ¿verdad? Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Dios siempre ha hablado, ¿verdad?, a la humanidad a través de personas, de hombres, ¿verdad?, que escuchan el Evangelio, ¿verdad?, que se den cuenta que Dios está ahí, que les ama, pero que se convierten en su mal camino. Muchos hombres, ¿verdad?, temerosos de Dios, valientes y esforzados, se han quitado de sus defectos, se han olvidado de sus enfermedades, se han olvidado de ser ellos mismos y han decidido servir a Dios y han decidido seguir a Dios y hacer lo que Dios les ha mandado a hacer. Algunos se han rebelado, como Jonás, ¿verdad? Se rebeló y dijo, no, yo no voy, yo no. Pero al final el propósito de Dios se cumple, tal vez por una o por otra persona, ¿verdad? Entonces constantemente Dios a través de los tiempos ha estado mandando personas para que conozcamos su palabra y no digamos que estamos sin luz, sin dirección. Dice, envió de nuevo otros siervos. Constantemente nuestro Señor estuvo mandando profetas, ¿verdad? Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. Dice, envió de nuevo otro siervo más que los primeros que hicieron con ellos de la misma manera. Pero ¿qué pasa? Como humanidad no queremos escuchar. Dice, y finalmente les envió, que dice, a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Qué pasó? Hace más de 2000 años, Jesucristo vino. ¿Y qué pasó? Hicieron caso los sacerdotes, los fariseos, los conocedores de la ley, los celosos de Dios. No, ¿verdad? Lo desecharon, lo crucificaron. Dice, más los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. El hombre, ¿verdad?, siempre ha buscado, ¿verdad?, el ser autosuficiente, el decir, no necesito de Dios, es otra religión, es de una u otra manera, no existe Dios, ¿verdad? Vimos aquí puestos por otro tipo de ser de vida, ¿verdad? Y a veces el hombre prefiere creer esta locura que creer lo que está escrito aquí, y es su palabra. Nosotros podemos perder en muchas religiones, podemos perder en muchos pensamientos, muchas filosofías, en nuestro propio razonamiento, ¿verdad? Pero no necesitamos buscar, porque aquí están todas las respuestas en su palabra y en tener fe. Dice,
y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, pregunta, ¿qué hará a aquellos labradores? El dueño y señor de toda la tierra, del universo entero, dice, le dijeron a los malos destruirá. ¿Qué es lo que hará el Señor? Dice, le dijeron a los malos destruirá, sí, ¿qué dice? Sin misericordia. Y arrendará tu viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, tenían acuerdo porque a este le tenía por profeta. Bueno, ¿verdad? Aquellos hombres, ¿verdad? Que se creían conocedores de la palabra de Dios, los sacerdotes y fariseos, los estudiosos, ¿verdad? Sabían que Jesús les estaba hablando, que ellos enseñaban, pero no hacían, que no había un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Por buscar a Dios. Bueno, vamos a ir a Mateo 25. Vamos ahora al capítulo 25. Capítulo 25 del 14, vamos a empezar en el 14. Dice, porque el reino de los cielos, ¿verdad? Estamos viendo acerca del reino de los cielos y los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dios ha puesto en nosotros dones y talentos, nos ha dado bienes. Tenemos vida y habitamos esta tierra. Y hay un propósito por el cual nacimos. Hay un propósito por el cual venimos a escuchar la palabra de Dios. Y hay un propósito porque estamos en la congregación. Y hay un propósito para nuestro matrimonio. Y hay un propósito para nuestros hijos. Y hay un propósito para nuestro trabajo. Y hay un propósito para todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Para las amistades, para los familiares. Hay un propósito. Dice, a unos dio 5 talentos, ¿verdad? Y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Si usted dice, no, es que yo no tengo ningún talento, pues aquí la Biblia lo dice. A uno dice que Dios quiso, le plació darle 5 talentos. Dice, y a otro le dice solamente 2. Dice, pero dice, y a otro 1. O sea que todos estamos incluidos, todos tenemos un talento. No diga, ay, que yo no sé, no tengo, no creo. No, sí, todos tenemos un talento. Dice, y el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo? Trabajó, dice, negoció, ¿verdad? Hizo fructificar. Dice, y ganó otros 5 talentos. Así uno que había recibido 2, ganó también otros 2, hizo lo mismo. Se esforzó, dice, ¿por qué? Por conseguir lo mismo que había recibido. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. ¿Cómo podemos estar en este lugar? En el de lo más que yo no tengo mucho talento, como que no sirvo para hacerlo. Como que no, Dios no me dio talento, no, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos un talento. Y Dios busca que de ese talento fructifiquemos, negociemos, echemos mano de ese talento. Que nos ha dado la oportunidad de vivir, nos ha dado la oportunidad de conocer su palabra. Y quiere que cuando venga y nos busque, estemos trabajando en ella, estemos trabajando en su obra. Y queremos de misericordia y gracia, de gracia lo que hemos recibido de gracia, que otros puedan conocer su palabra, ¿verdad? Y hacerlo sencillo como dijo Juan, arrepentidos porque hay un Dios todopoderoso y que un día tendremos que darle cuentas y que seamos misericordiosos y perdonadores. Ahora dice, estamos ahí en 14, ¿qué? ¿En qué versículo me quedé? En el diccionario dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos
terminamos el 18. Pero el que había recibido uno fue ¿qué hizo? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hizo? La verdad no hizo nada, más que cavar. Eso es lo que quiere decir ahí. No hizo nada. Dijo, aquí lo guardo, aquí se queda, yo de este no te nada. ¿Verdad? Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló, ¿qué dice? Cuentas con ellos. El Señor va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Y somos sus hijos, somos sus siervos. ¿Verdad? Todos nos vamos a dar cuentas de todo lo que ha puesto en sus manos y del hecho de haber vivido en esa tierra. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Fíjese, este hombre de los 5 talentos tenía bastante, pero dijo, no, pues no. ¿Sabe qué hizo? Se esforzó, dice, y fue valiente para guerra, para doblarlo. ¿Verdad? Dice. Y su señor le dijo, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que dice el Señor a una persona que se esfuerza y es valiente? Hay recompensa. ¿Y qué le dijo? Dice, y su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Escuchad las palabras del Todopoderoso. Dice, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Será suficiente eso? ¿Será suficiente esa recompensa? Sé primero que es suficiente. Dice, llegado también el que habla, que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre mucho. No dice sobre poco. ¿Será poco el reino de los cielos? ¿Será poco el amor que tiene Dios sobre nosotros, nos ha perdonado todas nuestras deudas? Y después que le diga, entra en el gozo de tu Señor. Entra. Diciendo el Señor Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, del universo entero, abriéndote las puertas del reino de los cielos y decir, entra. Porque vi fruto, porque vi tu amor, porque vi tu temor, porque vi que descubriste el propósito de haber nacido en esa tierra donde te puse. Y de que te di vida, te di salud, te llené de bienes, tuviste el alimento en tu hogar, en tu mesa, tuviste para casar, tuviste para vestir, tuviste para darle a tu familia. Pero no nomás era eso para lo que te había mandado, sino para qué? Para que escucharas mi palabra y la pudieras compartir a otros. Ese es el fruto que busca Dios en nuestra vida. Para que cuando Él venga y busque y haga cuentas con nosotros, digamos, sí, Señor, mira, tú me diste el talento, lo utilicé. Ese es el propósito principal de nuestra vida. Luego dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, estar en la presencia de Dios Todopoderoso por la eternidad, con recompensa. Dice, pero llegando, dice también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual dice, ¿qué dice? Tuve miedo. Al Señor, la verdad, no le gusta que seamos cobardes, ni tengamos vergüenza ni duda de su evangelio. Dice otra parte de la escritura que dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Así que otras veces viene la duda, que puede venir la duda, a veces viene la vergüenza, a veces viene el miedo. Acuérdate de estas palabras, dice. Por lo cual tuve miedo. Todos podemos tener miedo, dice, pero ¿qué pasa si tú tienes miedo, si no eres valiente y esforzado? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Pues dejé que pasara el tiempo, no hice nada por ti. Aquí tienes lo que es tuyo, mi alma.
Pues almas de Dios. Dice, respondiendo su Señor, le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dijo, quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿qué dice? Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso sencillamente dice, Dios es justo. Mucha gente, algunas religiones te niegan a decir esta palabra, porque dicen, se van a decir, Dios es bueno, todos vamos a ir para el cielo. No es cierto, no te engañes, no te lo creas, porque no es cierto, porque la ira de Dios es justa, porque Dios es santo, no deja de ser Dios. Y esto habla, dice, el cielo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. ¿Qué son las tinieblas de afuera? Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla del mismo infierno preparado para el diablo, para los ángeles y para todos aquellos que no fueron valientes, aquellos que dudaron, aquellos que tuvieron vergüenza, aquellos que tuvieron miedo y no hicieron lo que Dios había mandado. Al escuchar la palabra de Dios, al haberse arrepentido y al haber confesado a Jesús como su Señor y Salvador, no es para decir, Señor, mi mano y decir, Señor, bendíceme con las riquezas de la tierra, voy a trabajar más para que me llenes de dinero y pueda comprar el carro que quiero. No que Dios esté peleado con eso, pero esa no es la prioridad ni el propósito de estar viviendo en esta tierra, sino de que esto es un poquito, por decir, ¿sabes qué? Hay un Dios que te está buscando. A lo mejor la persona escucha, a lo mejor no escuche, pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Hay un Dios que te está buscando. Que tú crees que realmente has hecho mal, que te has equivocado, que quieres ser diferente, Dios te está llamando a que te arrepientes primero de tus pecados y después le conozcas. Y tu vida sea transformada y cambiada. No como una varita mágica, sino que día a día. Entonces, luego vamos a continuar. Dice, si cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verdad? Dice, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán lo que dice, reunidas delante de él todas las naciones, y apartaránse los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Un día, ¿verdad? Cuando todo pase y diga, bueno, yo voy a dormir, voy a esperar, voy a no sé, ¿verdad? ¿Qué ya tienes, verdad, de lo que va a pasar? Porque a veces uno está confuso, a veces no lo entendemos. Pero déjame decirte que un día, creas, no creas en Dios, hiciste, no hiciste, un día dice todos vamos a ser llamados a cuentas. A ver, hijo, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste al haber escuchado mi palabra? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con el perdón, con la sangre preciosa de Jesucristo que te perdonó y te arrepentías cada vez que te